Buenas. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos comenzado el jueves pasado. Vimos toda la parte de potencia y ahora vamos a tratar el tema que nos queda antes de pasar a la parte de transitorios, que es la última parte de líneas, que es el tema de discontinuidades. O sea, la idea es que tengo una línea de transmisión con impedancia Z01 conectada en cascada a otra línea de transmisión con impedancia Z02. Entonces, para la onda que viene viajando por la primera línea, encuentra un salto de impedancia. O sea, eso es lo que llamamos discontinuidad. Entonces, vamos a ver qué herramientas tenemos para tratar este tipo de problemas. En la discontinuidad se tienen que cumplir dos cuestiones básicas. Una es la conservación de la carga. O sea, la corriente en el punto de discontinuidad, o sea, en donde se unen las dos líneas, tiene que ser igual a ambos lados de dicho, en el lado derecho e izquierdo en ese punto. O sea que I1 de Z tiene que ser igual a I2 de Z, poniendo, por ejemplo, en este caso, Z igual 0. Y el otro punto es el voltaje, la discontinuidad, que también debe cumplirse, que B1 de un lado es igual a B2 del otro. Solamente en el punto de unión entre las dos líneas. Entonces, tenemos la onda viajando por la línea 1 con B0 más e I0 más. Cuando llegue a la discontinuidad, ahí tengo la onda directa, B0 más, B0 menos. Ahora, cuando llega a este punto de discontinuidad, tenemos que plantear la siguiente cuestión. La onda transmitida a la línea 2 la voy a llamar B0 más más. Y eso va a ser I0 más por la impedancia característica Z02. O sea, esto es lo que incide y esto es lo que se transmite. Obviamente, para que se cumplan la conservación de la carga y del voltaje, voy a tener que tener una onda reflejada. Si no, esas condiciones que pusimos en la diapositiva anterior no se pueden cumplir. Entonces, la conservación de la carga, tengo que considerar el aporte de la onda directa y 0 más el de la onda reflejada, va a ser igual al de la onda transmitida en Z igual 0. ¿De acuerdo? La relación de I0 con B0 y Z0 eran las que tenemos acá, por lo cual esta identidad se transforma en esta otra. El voltaje en la discontinuidad, tengo B0 más la onda directa más la reflejada, tiene que ser igual a la transmitida. Entonces, entre esta ecuación y esta ecuación, puedo despejar B0 menos, o sea, lo que se va a reflejar, y lo que se va a transmitir, B0 más más. ¿De acuerdo? Bien, sí. Bien. Ahora, de la expresión de B0 menos, ¿cómo habíamos definido el coeficiente de reflexión en la carga, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda?
Como ZL menos ZO y bueno, divido la suma. Bueno, o sea, lo que me queda acá es Z02 menos Z01 sobre la suma. O sea, hacia dónde voy menos de dónde vengo. En el caso de el coeficiente de reflexión de la carga era ZL menos Z0. O sea, voy hacia la carga y provengo de la línea Z0. Acá tengo la misma estructura, o sea que puedo definir un coeficiente de reflexión en la discontinuidad, que lo voy a llamar gamma 1, 2. Vengo de 1 y voy hacia 2, como B0 menos sobre B0 más. Y eso me queda con una expresión muy similar al gamma que habíamos definido para la carga. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y en la expresión de la onda transmitida, puedo definir un coeficiente de transmisión, 1, 2, como B0 más, o sea, la onda que se transmite a la segunda línea sobre la que incide. Y eso también tiene una estructura similar a lo que habíamos definido como el coeficiente de transmisión en la carga. Entonces, la nomenclatura que vamos a utilizar es el primer subíndice indica de dónde vengo y el segundo hacia dónde voy, tanto para gamma como para tau. Y sigue valiendo la relación entre gamma y tau, o sea, 1 más gamma me da tau. Entonces, para el caso que estábamos tratando, bueno, el voltaje referido a la discontinuidad para Z menor que 0 quedaría de esta forma y para Z mayor que 0 quedaría de esta forma. Bueno, esto es simplemente un ejemplo numérico. Tengo esta línea con 50 ohms y esta con 75. Calculo el coeficiente de reflexión y de transmisión en el punto de unión de las dos líneas. Z02 es 75 ohms, Z01 es 50. O sea, me queda 0,2 para el coeficiente de reflexión y 1,2 para el de transmisión. Si B0 más es un volt, el voltaje reflejado va a ser el coeficiente de reflexión por el volt este de la incidente, o sea, 0,2 volts. La suma de la incidente más la reflejada me da 1,2. Y la transmitida, B0 más, va a ser el coeficiente de transmisión por la incidente, 1,2. Obviamente se verifica que en la interfase las tensiones de cada lado tienen que ser iguales. Para las corrientes, bueno, lo mismo, ahí está la cuenta. Digamos, yo, digamos, el objetivo de la adaptación de impedancias es tratar de minimizar las reflexiones. O sea, lo ideal sería tener un gamma igual a 0, o sea, una ROE de igual a 1. Eso prácticamente es muy difícil, pero bueno, se pueden llegar a valores de ROE de 1,1, 1,2, 1,3, hasta 1,5 es aceptable. Entonces, la idea es que tengo una línea de transmisión Z0, otra carga o otra línea Z02, y con la línea que voy a poner en el medio voy a tratar de adaptarlas. Si esta línea tiene un cuarto de longitud de onda, de la expresión de la impedancia de entrada que vimos en la clase pasada, la impedancia de entrada que presentaría esta línea, que está cargada con Z02, sería Z0 al cuadrado sobre el Z de carga. Z de carga sería Z02.
Entonces, cuando esta es la impedancia de entrada que tiene la línea de un cuarto de longitud de onda. Z0 es Z01 y ZL es Z02. Yo quiero lograr que esa impedancia sea igual a Z0. O sea, cuando viene la onda acá, no quiero que vea un salto de impedancia. Veo que este tramo de línea de un cuarto de longitud de onda más esta carga se presenten con una impedancia de Z0. Eso es lo que estoy planteando acá. Bueno, de ahí surge que la impedancia de la línea de transmisión de un cuarto de longitud de onda tiene que ser la media geométrica entre Z0 y Z02. ¿De acuerdo? Bien, ¿y fue un cuarto de longitud de onda por algo en particular? ¿Cómo, perdón? ¿Fue de un cuarto de longitud de onda por algo en particular? Tiene que ser un cuarto de lambda, si no, no, la impedancia de entrada no es esta. Ah, está bien, se usó por la fórmula, porque se conocía la No, no, fórmula. no. Si uno va a la expresión de la impedancia de entrada, que vimos la vez pasada, si uno pone la longitud lambda sobre 4 beta L, o sea, 2pi sobre lambda por lambda sobre 4, me queda pi sobre 2. Y entonces obtengo esta expresión que figura acá. Y ahí sale esta expresión. Por lo cual, esto no puede ser cualquier longitud. Este que tiene un cuarto de la longitud de onda. Perfecto. Bueno, cuando se cumple esto, obviamente no va a haber onda estacionaria en la primera línea, pero sí en el adaptador. La condición de adaptación se va a repetir cada vez que tenga 2n más 1 lambda sobre 4. O sea, si esto es, por ejemplo, 3 lambda sobre 4, vuelve a adaptar. O sea, son todos múltiplos de lambda sobre 4, múltiplos impares de lambda sobre 4. El problema de esta adaptación es que depende de lambda, o sea, está dependiendo de la frecuencia. Entonces, si yo quiero, bueno, y este método solo es válido para cargas reales, el módulo de gamma, para este caso, en función de beta L, presenta esta curva. Como se ve ahí, cuando justamente tengo lambda sobre 4, ahí el coeficiente de reflexión, el módulo del coeficiente de reflexión es nulo. El tema es que cualquier señal va a tener un ancho de banda. Entonces, evidentemente, voy a tener un desplazamiento de este cero, o sea, en el centro de banda va a funcionar muy bien, pero a medida que yo voy aumentando el ancho de banda de la señal, va a haber cierta desadaptación, porque me estoy moviendo por este lado de la curva. ¿De acuerdo? Bien, Bueno, este es simplemente un ejemplo. Tengo esta antena que tiene una impedancia de 37 ohms y este coaxil de 75. Coloco entre las dos, entre la carga y el coaxil, una línea de lambda sobre 4 para la frecuencia de operación. Dijimos que la impedancia característica de la línea era la media geométrica entre la carga y la línea de alimentación, y eso me da 52,68. O sea, prácticamente puedo colocar un tramo de lambda sobre 4 de un coaxil de 50 ohms y cumpliría la condición de adaptación. O sea, la carga, o sea, la onda que viene viajando por este coaxil no vería un salto de impedancia. Bueno, este es simplemente otro ejemplo con una antena tipo parche. Esta es la antena.
esta es la antena, esta es la línea de microstrip con 50 ohms de Z0, esto opera en 2.4 gigas, y la impedancia de entrada de la antena son 120 ohms. Entonces, calculo el coeficiente de reflexión, tengo la Z de carga, 120, y la impedancia intrínseca de la línea, 50, me da 0,42, por lo cual el porcentaje de la potencia reflejada va a ser el módulo de gamma al cuadrado. Eso me da que se refleja un 17%. Y lo que se transfiere sería 1 menos módulo de gamma al cuadrado. O sea, el 83% de la potencia incidente se transfiere a la carga, o sea, a la antena. ¿Se entiende? Ahora, la idea es cómo puedo mejorar la adaptación. Entonces, tengo mi línea de 50, la carga con 120, y acá voy a colocar una línea de lambda sobre 4 para adaptar. La impedancia de la línea de adaptación es raíz de ZL por Z0, o sea, 77,5 ohms. Y el beta es omega raíz de mu epsilon. El epsilon del dieléctrico de TPCB es 4,4 y el mu relativo 1, por lo cual tengo 105,44 radianes por segundo. Ahora, de este beta puedo sacar la longitud de onda, porque lo que me interesa es que esto sea un cuarto de lambda, del lambda en la línea, no el lambda en el vacío. ¿De acuerdo? Bien, sí. Bueno, por lo cual esa longitud de onda en el dieléctrico este son 5,95 centímetros. Un cuarto de esto es 1,5 centímetros. O sea que esta línea tiene que medir 1,5 centímetros. La longitud de onda en el vacío serían 12,5 centímetros. O sea, muy distinta a la longitud de onda debido al dieléctrico este. Bueno, este es el caso, es una serie de tener una carga y, por ejemplo, una serie de líneas en cascada con distintas impedancias características. Entonces, la forma de resolver este tipo de problemas es utilizando la expresión de la impedancia de entrada que vimos la clase pasada, desde la carga ir hacia la entrada. O sea, acá la impedancia de entrada que yo veo es la impedancia de carga. En este punto, usando la expresión de la Z de entrada, tendría la carga, esta, la impedancia de la línea es esto que está acá, y entonces obtendría la impedancia en este punto. Y así voy trasladando esta impedancia hacia la entrada. ¿Se entiende la idea? Sí, O sea, evidentemente la tangente de beta D, o sea, del espesor, va a ir cambiando según el lugar donde me encuentre, pero digamos, lo que se hace en la secuencia es ir calculando para llevar la impedancia a la entrada
del sistema. Hasta que obtengo la expresión de la impedancia de entrada, que va a quedar en función, o sea, va a haber todas estas líneas y la carga con una sola impedancia. De manera de poder definir en este punto, o sea, en cada vez que cambio de impedancia, voy utilizando la expresión de la Zin, voy trasladando la impedancia desde la carga hasta la entrada a la primera línea. Y ahí el coeficiente de reflexión va a ser esta Z', input, menos la Z del generador sobre la suma. ¿Se entiende? Bueno, vamos a pasar a la siguiente y última presentación de líneas. Es el caso de transitorios en línea de transmisión. Esto tiene que ver con lo que ustedes hacen en sus PCB, digamos, el retraso de la señal entre el punto A y el punto C va a ser debido al retraso de la compuerta más el retraso de la línea. En el tiempo, inicialmente el retraso estaba en las compuertas y a medida que fueron mejorando, el mayor retraso está en la interconexión entre las compuertas. Por lo cual, este tema de qué ocurre con las discontinuidades es fundamental para todo lo que sean señales impulsivas. Ahí tengo un PCB, un generador, la línea y la carga, digamos, que lo voy a modelar como hemos modelado las líneas hasta ahora. O sea, la impedancia de la fuente, la impedancia de carga, la impedancia de la línea, y ahora, en vez de tener un generador de alterna, voy a tener una batería y una llave. La llave se va a bajar en t igual 0. Y voy a estudiar qué es lo que ocurre en la línea a partir de ese instante. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Sí, sí, sí. Bueno, partimos de las herramientas básicas que tenemos, que el voltaje en cualquier punto de la línea va a estar dado por la suma de la onda directa y la onda reflejada, lo mismo que la corriente. Entonces, resistencia del generador, esta batería, la línea y la carga. En t igual 0, cierro la llave. Se va a empezar a propagar por la línea una onda que va a tener una cierta amplitud y una función de z menos b por t, como dijimos que tiene cualquier solución de la ecuación de onda. En este caso particular, esta f de z menos b por t va a ser una u de t. O sea, en t igual 0 cierro la llave y paso a tener este escalón. ¿De acuerdo?
la velocidad de propagación en la línea, teníamos dos expresiones que me dan, o sea, la velocidad de la luz en el vacío sobre la raíz cuadrada del épsilon relativo del dieléctrico que separa a los conductores, o 1 sobre la raíz del S, de los parámetros distribuidos de la línea. Voy a llamar T mayúscula al tiempo que va a tardar la onda en viajar desde la entrada de la línea hasta que llegue a la carga. T va a ser la longitud de la línea dividido la velocidad, esta velocidad. Entonces, en T igual 0 se genera el escalón. Ese escalón, esto tiene una tensión B sub 0, ese escalón entra en la línea. Ahora, ¿qué tensión entra a la línea? ¿B sub 0? No está la caída en la resistencia del generador. Claro, evidentemente, cambiemos la pregunta de forma. Digamos, yo acá tendría un circuito formado por la resistencia del generador, B sub 0, y la impedancia que ve la señal a la entrada de la línea, ¿de acuerdo? Lo que llamamos Z-in en alterna, ¿de acuerdo? Sí, Ahora, ¿cuánto vale Z-in para este caso? es igual que en alterna. ¿A vos qué te parece? ¿Uso la misma fórmula del Z-in de alterna? Le pregunto a los demás también, digamos. La idea es que esto sea un diálogo, no un monólogo. O sea, yo pensaría que no, porque no incluye porque incluíamos la frecuencia en algunas zonas ¿Y cuál es la frecuencia acá? y no hay. Ahí está. O sea, el Z-in que vimos en alterna era para una señal periódica, donde estaba beta dando vueltas o gamma. Acá no hay. Acá yo tengo un impulso, un escalón. Por lo cual, eso me tengo que olvidar, esa expresión de la Z-in. La Z-in es la impedancia con la que yo me encuentro cuando llego al punto. Cuando la onda empieza a viajar y entra a la línea, lo que ve este escalón es Z0. ¿De acuerdo? Esto es fundamental que entiendan esta idea, porque si no todo lo que viene después no se va a entender. ¿Estamos de acuerdo que la impedancia que ve el escalón cuando entra a la línea es Z0? Bien, ¿Por sí, qué no sí, ve, sí. no, ¿por qué no ve a la Z de carga que está del otro lado? Porque todavía no llegó hasta la carga. Se me ocurre El tema es pensarlo así. ese, todavía no llegó, no sabe lo que hay del otro lado. O sea, ahora yo tengo que ir caminando con este escalón. ¿De acuerdo? El escalón entra a la línea, lo que único que ve es Z0. Entonces, la tensión de entrada a la línea, B más, va a estar dado por este divisor resistivo entre RG y Z0. De manera que B más va a ser B0 por Z0 sobre Z0 más RG. ¿De acuerdo con esto? Bien, sí. Esto es un error muy común que después vienen en los exámenes y ponen que la tensión que entra a la línea es B0. O sea, hay un divisor entre la resistencia del generador y Z0. Eso ténganlo presente siempre. Bueno, entonces, a medida que transcurre el tiempo, el escalón
se va propagando por la línea y a medida que transcurre el tiempo va haciendo aumentar la tensión en la línea a este V0 más que calculamos recién. ¿De acuerdo? Esto va a demorar un tiempo T mayúscula, que es el tiempo de propagación entre la entrada de la línea y la carga. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Finalmente, cuando transcurre el tiempo T, llego a la carga. ¿Y acá qué ocurre? RL, la resistencia de carga, no tiene por qué ser igual a Z0. Entonces, no se va a verificar la ley de Ohm. Esto era el V más de la onda y esto es I más. V más sobre I más no me da RL. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, bien. Bueno, evidentemente lo que está faltando acá es considerar la onda reflejada que se va a generar en la carga. O sea, ahí voy a tener una onda que va a viajar en dirección contraria, que va a ser otra U de t menos el tiempo que tardó la onda en llegar a la carga. O sea, tengo la onda directa y al ser Z0 distinto a RL, se produce una onda reflejada. De tal manera que V más V menos va a ser igual al voltaje sobre la carga. Y la corriente sobre la carga va a ser I más I menos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. El coeficiente de reflexión en la carga era lo mismo que la alterna, RL menos Z0 sobre la suma, y de esa forma puedo calcular la amplitud de la onda reflejada. V menos va a ser el gamma de la carga por V más. Ojo con esto. El coeficiente gamma, definido como RL menos Z0 sobre la suma, es para el voltaje, no para la corriente. Si yo hago la deducción para obtener el coeficiente de reflexión para la corriente, me daría menos gamma L, menos este valor. ¿De acuerdo? Digo esto porque hay gente que lo utilizó el cuatrimestre pasado lo utilizó para calcular la corriente y es un error porque no es el mismo coeficiente. Bueno, entonces, tenemos la onda reflejada. Esto estaba cargado inicialmente a B+. Cuando se produce la reflejada, va a ir aumentando, va a ir sumándose B- con B+, y modificando entonces la tensión en la línea a medida que la onda reflejada se va dirigiendo hacia el generador. ¿De acuerdo? Perdón, ¿puedo repetir lo último? Lo digo. Acá llegó al generador, a la carga, perdón. Cuando la onda llegó a la carga, toda la línea está cargada B+. Cuando se produce la onda reflejada y empieza a viajar hacia la entrada de la línea, lo que voy a tener en la línea es B más B menos. O sea, va a ir modificando este V más
que cargó la línea, la onda directa. Ahora tengo que considerar el aporte de la reflejada. O sea, como escribimos la reflejada como gamma por B más, para cualquier Z, 1 más gamma por B más va a ser el voltaje que va a ir resultando en la línea. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, entonces, teníamos el escalón que viajaba hacia la carga, la onda reflejada que vuelve hacia el generador, modificando la tensión en la línea, y finalmente llego al generador. Ahora, cuando llego al generador, nuevamente voy a tener un salto de impedancia, porque el generador tiene RG y la línea tiene Z0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien, sí. Ahora, la fuente tengo que anularla, porque ya la consideré en el escalón inicial. O sea, lo que yo veo acá cuando la onda reflejada incide sobre el generador, solamente ve la resistencia del generador. Entonces va a aparecer un coeficiente de reflexión en el generador. De vuelta, para que se cumpla la ley de Ohm sobre R del generador, tengo que considerar que se va a producir una nueva reflexión, que la voy a llamar V menos más, que va a viajar hacia la carga. El coeficiente gamma del generador va a ser R del generador menos Z0 sobre la suma. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo que pasa en la carga, pero pasa en el generador. Vuelve a rebotar. Exactamente. Sí. Si RG fuera Z0, listo, se murió ahí. Pero si RG es distinto de Z0, ahí aparece otra onda que va a viajar hacia la carga. De vuelta, se tiene que cumplir que la I del generador va a ser la de la onda directa más la onda reflejada más la nueva reflejada. Lo mismo que las tensiones. Ahora lo vamos a ver de otra forma esto más. Entonces, aquí llegó la onda reflejada a la carga. Perdón, me fui de largo. Aquí llegó la onda reflejada a la carga. O sea, toda la línea quedó a un voltaje B menos B más. Cuando llego a la carga, aparece esta nueva reflejada y eso va a ir modificando la tensión a la que estaba la línea. ¿De acuerdo? Esto, que es lo que se está propagando ahora hacia la carga, va a ir modificando nuevamente la tensión en la línea. Perdón, ¿la tensión está bajando ahí? Eso va a depender, ahora lo vamos a ver con varios ejemplos, va a depender de cómo sean los coeficientes, si son positivos o negativos, los coeficientes de reflexión de la carga y del generador. Pero la Ok, tensión puede aumentar o disminuir con respecto a la tensión de fuente. o sea, B menos más puede tener cualquiera de los signos, digamos. Cualquiera de cualquier signo.
El menos más significa que viaja, el más que viaja hacia la carga, el menos que es la onda reflejada, nada más que eso. Entonces, esto es lo que se llama un diagrama de rebotes. En este extremo tengo la entrada de la línea y el coeficiente de reflexión del generador, gamma del generador. O sea, R del generador menos Z0 sobre la suma. En el otro extremo tengo el final de la línea y el coeficiente de reflexión correspondiente a la carga. ¿De acuerdo? Este eje es Z, o sea, me muevo el eje sobre la línea y acá está el tiempo. ¿Se entiende la idea del gráfico? Entonces, entra la línea, V más, este que calculamos al principio, el que aparecía el divisor resistivo entre RG y Z0. Este V más llega al extremo de la línea y se refleja. ¿Cuánto se refleja? Gamma L por V más. Esta es la onda reflejada. La onda reflejada llega al generador y ¿qué es lo que se refleja? Lo que incidió, gamma L por V más, por gamma del generador. Es esta onda reflejada de vuelta. ¿Se ve? ¿Se entiende el gráfico o no? Esto es básico, ¿eh? Sí, se entiende. Bueno, entonces, ¿y esto hasta cuándo continúa esta serie de rebotes? ¿Alguna opinión? Idealmente hasta infinito, o sea, no termina. Obviamente hasta el infinito, porque voy a tener infinitas reflexiones en la carga y en el generador. La tensión sobre la carga inicialmente era cero, si la línea estaba descargada, y en este punto tengo la onda directa y la onda reflejada. La tensión acá es la suma de esta más esta. ¿De acuerdo? Esto que aparece acá. El aporte de las dos. En el generador, inicialmente estaba a B+, que es lo que entró acá. Cuando llegue esta onda reflejada, voy a tener B+, más el aporte de la reflejada, más el aporte de la que se vuelve a reflejar. O sea, esto que figura acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Esa es la tensión al principio de la línea. Esa es la tensión a la entrada de la línea, en este punto. O sea, después de RG, ok. Perdón, la flecha está mal. La flecha esta tiene que venir acá.
acá, no acá. Esta flecha está mal puesta. Acá, la entrada de la línea es acá. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces, y así voy obteniendo cómo varía la tensión en la carga o a la entrada de la línea en función del tiempo. Si yo quisiera obtener la tensión para t tendiendo a infinito, tengo que sumar los infinitos rebotes. Bueno, esto tiene la forma sobre la carga, la forma que vimos en la diapositiva anterior, y de acá se puede sacar B1 más de factor común y me quedan dos series. Uno más gamma G, gamma L, como se puede ver ahí, y otra gamma L cuadrado, gamma G, etc. Ahora, son series de tipo geométricas, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Son series geométricas o no? La primera, seguro, la segunda me está costando un poco verlo por el primer Digamos, término. ¿qué necesito para que una serie geométrica converja? No, que sea menor a uno, eso sí lo veo. Bueno, o sea, Pero gamma G, en la primera, gamma G, gamma L, los gamas, los módulos de gamma son menores que 1, siempre. A lo sumo pueden valer 1. Entonces, ahí tengo una serie. Y la segunda, acá tengo gamma L, gamma G, con este gamma L afuera. Entonces, la primera es de k igual 0 hasta infinito. Este es el 1, el k igual 0 sería el 1, de gamma G, gamma L, más gamma L, factor común, y acá tengo la otra serie. Me queda eso. La suma es 1 sobre 1 menos la razón. De manera que esta serie va a converger a 1 sobre 1 menos gamma G, gamma L, más gamma L sobre 1 menos gamma G, gamma L. ¿De acuerdo? Bueno, entonces obtuvimos este resultado haciendo las cuentas estas que tengo acá, llego a este valor y teniendo en cuenta los valores de gamma L y gamma G y B+, reemplazándolos en esta expresión, obtengo que el B de Z para t tendiendo a infinito es P del generador RL sobre RL más RG. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entendió lo que hizo o estamos en ayunas? Sí, se entendió. Bueno, ¿el resultado le llama la atención o no? O preguntándolo de otra forma, ¿qué pasó con Z0? ¿Desapareció?
Sí, queda como un divisor resistivo nada más con la carga. Lo único que me quedó es esto. O sea, la línea como tal desapareció. Z0 representaba la línea. En esta expresión de B de infinito, desapareció la línea. ¿Por qué? ¿Alguna idea de por qué desapareció la línea o no? No hay ninguna idea. Porque era sin pérdidas. Era una línea sin pérdidas. El tema es que cuando t tiene infinito, estoy en el circuito de corriente continua. La línea tiene sentido cuando es un proceso dinámico. Cuando estoy en un circuito de continua, la línea como tal no existe. Z0 desaparece. Acá estuvo Z0 mientras tenía el escalón que iba teniendo infinitos rebotes, pero al cabo de t infinito me quedó un circuito de corriente continua. Ni más ni menos que eso. El circuito que pusimos en electrodinámica cuando dijimos que la redistribución de las cargas en la superficie de los conductores, cuando yo cerraba la llave, tenía una redistribución rápida debido a una onda electromagnética que viajaba por el circuito. ¿Qué es esta? Esta es la onda electromagnética que viaja por el circuito. Es el transitorio que hacía redistribuir la densidad de carga en la superficie de los conductores para lograr que la corriente fuera uniforme, una corriente continua. Esta es la onda de la que estábamos hablando. ¿Se entiende? Bueno, supongamos que tenemos este sistema. La longitud de la línea son 200 metros. El dieléctrico tiene un épsilon de 2,25, por lo cual la velocidad de propagación es 2 por 10 a la 8. El tiempo que va a tardar el escalón en propagarse va a ser la longitud de la línea dividido la velocidad, o sea, 1 microsegundo. ¿De acuerdo? El coeficiente de reflexión en la carga, RL menos Z0 sobre la suma, me da 0,8, y en el generador, menos 0,6. El B1 más, que se formaba entre el divisor resistivo de la resistencia de carga y la Z0 de la línea, me da 8 volts, y el I1 más 0,08 amperes. Bueno, vamos a construir el diagrama de rebotes. Entonces, estos 8 volts viajan por la línea, en un T llega la carga, ahí se refleja, o sea, lo que incidió lo multiplico por el coeficiente de reflexión en la carga y obtengo la onda reflejada, 6,4. La tensión estaba en 0 volts sobre la carga, en un T pasa de 0 a 8 más 6,4.
o sea, a 14.4. Esa es la tensión que tengo sobre la carga después de un T. Llego al generador, en el generador tenía los 8 volts de entrada, ahora aparece la reflejada, llega al generador, hay un coeficiente de reflexión, por lo cual la onda reflejada nuevamente hacia la carga, B2 menos, va a valer menos 3,84, y la tensión en el generador de los 8 volts pasa a ser 8 más estos 6,4 menos 3,84, o sea, pasa a este valor, que es lo que tengo acá. Bueno, sigue el proceso de los infinitos rebotes y voy obteniendo las tensiones de un lado y del otro a la entrada de la línea y sobre la carga. Bueno, ahí tienen, les aconsejo que lo hagan como ejercicio. Igual en la guía hay varios de estos. Bueno, si grafico ahora la tensión sobre la carga, hasta un T estaba en 0 volt la carga. Llega el escalón, va a 14.4. Cuando llega a la segunda reflejada, y vuelvo a tener otra reflejada acá, esa tensión baja a 7.48, que es esto que está acá. Y así sucesivamente voy obteniendo hasta que para t tendido infinito me va a quedar el divisor entre esta tensión, la resistencia de la fuente y la resistencia de carga, que es 9,73. O sea, los valores van oscilando alrededor de 9,73. Evidentemente, a partir de los 7 microsegundos, prácticamente el sistema está estabilizado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el gráfico? Bien, sí. Bueno, lo mismo puedo hacer del lado del generador. Ahí tendría los distintos valores que voy teniendo. Y ahí, en esta simulación, tengo gamma G y gamma L igual a 0, por lo cual, evidentemente, el escalón llega a la carga y queda toda la línea cargada con el B del generador. O sea, esta es el gráfico en verde, la entrada a la línea, la línea roja es la salida, es la carga. Ahora tengo un gamma G y un gamma L. Bueno, y ahí se puede ver lo que hicimos recién, cómo se produce ese ripple alrededor de la tensión de equilibrio debido a estos rebotes. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende lo que digo o no? sí, sí. Un segundito. Bueno,
Ahora vamos a ver tengo este ejemplo, la resistencia del generador, la línea, la carga. Ahí tengo el diagrama de rebotes con las tensiones, como van cambiando a medida que transcurre el tiempo. En el diagrama de rebotes, supongamos que yo me paro acá en 3/4 de L. 3/4 de L correspondería a este valor de Z y trazo una línea paralela al eje del tiempo. Entonces, esto es lo que se llama un gráfico de traza de osciloscopio. Es como si pusiera un osciloscopio sobre la línea y viera lo que aparece en la pantalla. ¿De acuerdo? De acuerdo, bien. Entonces, ¿qué vería? Llega el escalón de un vol, acá, a los 0,75 milisegundos. Entonces, la tensión de 0 pasa a 1 volt, que es lo que veo acá. Llega la carga, rebota y vuelve a pasar con menos medio volt. O sea que la tensión de 1 volt se fue a 0,5. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y así sucesivamente, cada vez que el diagrama de rebotes corta la línea, es lo que va graficado acá. Esto es lo que aparecería en la pantalla del osciloscopio si yo pudiera poner el osciloscopio ahí en 3/4 de L. Bueno, obviamente el voltaje para infinito es 0,4. Tengo esta situación, el generador de escalones con su impedancia, una línea de transmisión abierta. En este caso, Z del generador es mayor que Z0. O sea, Z del generador es 75 ohms. Por lo cual, el gamma del generador vale 0,2. El B+, el escalón es a 2 volt, el divisor resistivo que se forma acá me da 0,8 volt, llega al extremo de la línea, tiene un coeficiente de reflexión de 1, por lo cual vuelve en 0,8. Cuando llego al generador, ese 0,8 lo multiplico por 0,2, es 0,16, y así sucesivamente. Esto es lo que se llama un movimiento sobreamortiguado. O sea, tanto en la carga como en la línea, la tensión de infinito sería 2 y va tendiendo por abajo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. El crítico es cuando está equilibrado, es el que vimos antes, gamma G igual a gamma L, por lo cual no hay rebotes. Y ahora ZG es menor que Z0, y ahora gamma G, debido a esto, es negativo. Entonces, tengo el escalón de 1,33, se refleja 1,33, pero cuando llega al generador, sale negativo. En la carga es 1, negativo,
Bueno, y ahora se trabó. Ajá, maravilloso. Esperen que perdí. Y esto es lo que se llama, o sea, es el gráfico que vimos antes del circuito que habíamos puesto, que la tensión oscilaba alrededor de la tensión de equilibrio. ¿Sí? Tanto a la entrada como a la salida de la línea, como sobre la carga. ¿Se entiende? Para que ocurra esto, necesito que gamma del generador sea menor que cero. Si no, no pasa. ¿De acuerdo? Y este Bueno, comportamiento en cualquier punto de la línea, ¿no? Es decir, si es amortiguado en un punto con la carga, es sí, no, igual. porque digamos, lo que maneja eso es, en este caso, que está abierto, en el extremo abierto, el coeficiente de reflexión vale 1. El tema es cómo es Z0 con el Z del generador, en este caso que hemos planteado. En el primer caso era positivo el coeficiente de reflexión, entonces no, tendía por abajo. Ahora, cuando es negativo, se produce la oscilación alrededor de la tensión de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Bueno, este es un punto importante. Ahora tengo la línea de transmisión cargada. O sea, esto estuvo conectado a un generador de escalones o de lo que fuera, pero la línea está a una tensión B0. ¿De acuerdo? Acá hay una llave. Cuando bajo esta llave, empieza a circular una corriente a través de esta resistencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el planteo? Sí, se entiende. Bueno, entonces, cuando ocurre esto, va a empezar a viajar una onda desde la resistencia hacia la carga, en este caso abierto, descargando la línea. Yo digo que la corriente a través de la resistencia va a ser B1 más sobre Z0. Esta va a ser la amplitud de la onda sobre Z0. Eso es, y con un signo menos. ¿Por qué? Porque la tensión sobre la resistencia va a ser la tensión a la que estaba cargada la línea, B0, más esta onda que se está propagando hacia la carga. Y esta onda lo que tiene que hacer es descargar la línea. ¿De acuerdo? Si yo reemplazo, me queda que B1 más, o sea, la onda, va como menos B0, Z0 sobre la RG más Z0. Este signo menos es fundamental porque es el que va a producir que la línea se vaya descargando. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien, sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí tenemos, parto de la línea cargada,
y los infinitos rebotes que van a hacer que la tensión de 5 volt que estaba en este caso en esta línea, a medida que transcurre el tiempo se va descargando. ¿Se entiende? Bueno, esto se aplica al caso de las compuertas lógicas. Aquí tengo dos compuertas conectadas por una línea. El driver lo voy a modelar como una batería de 5 volt con una resistencia en serie de 5 ohms y esta resistencia externa de 45 hace que esto sea 50 ohms. La línea tiene 50 y el receptor presenta una impedancia de entrada de 2000 ohms. Este es el modelo más sencillo de compuertas lógicas. Después hay modelos más complicados que incluyen efectos capacitivos, pero para lo que queremos ver, esto alcanza y sobra. Entonces, cuando la compuerta se activa, o sea, pasa del estado low al estado high, el B1 más pasa a ser 2,5 volt. El B del generador, 50 y los 50 de la impedancia de entrada de la línea. El coeficiente de reflexión de la carga y el coeficiente de reflexión del generador. En este caso, el coeficiente de reflexión del generador es 0, porque tengo 45 más 5 y 50 de la línea. De manera que tengo el voltaje que entra a la línea, llega a la carga, se refleja, este es el valor de la onda reflejada, el voltaje pasa a ser los 2,5 más de la directa más la reflejada, o sea, 4,88, o sea, prácticamente los 5 volts que necesito para que se active. Y cuando vuelve hacia el generador, acá hay coeficiente de reflexión 0, por lo cual no hay más reflejada. Entonces vuelve a generar otra onda, por lo cual queda en 488. ¿Se entiende? Genial, sí. Bueno. Pasamos ahora al otro estado, del estado high al estado low. O sea, esta es la línea cargada que teníamos antes. Esto quedó en 488. Y ahora este generador se fue a 0. O sea, es como si yo esta llave la pasara de la posición A a la posición B. Y la línea se va a descargar a través de esta resistencia. En el primer ejemplo tenía un circuito abierto. Acá tengo una carga. Pero va a haber un proceso de descarga. O sea, el BR va a ser el B0, el que estaba, el 488, más B1 más. Y eso es igual a menos la corriente por la resistencia por la R del generador. Bueno, de ahí calculo la amplitud de la onda que va a ir hacia la carga, que nos queda negativo, obviamente, menos 2,5 volt, de manera que hacia la carga viaja este menos 2,5 volt, llega a la carga, se refleja con este coeficiente de reflexión, de manera que el voltaje sobre la carga era B0, el que estaba, los 488, más B1 más, esta, más B1 menos, 0. O sea, ahí pasó de un estado al otro.
pero se ve que hay una demora en el cambio de estado del que hablábamos al principio debido a la propagación por la línea. ¿Se entiende? Bien, sí, sí, sí. Bueno, esto es lo mismo que planteamos hace un rato para el caso de alterna. Tengo dos líneas de transmisión conectadas en serie, por lo cual en la discontinuidad se tiene que cumplir que B más más B menos sea igual a B más más, I más y menos igual a I más más, por lo cual, utilizando las definiciones en función de los z, puedo definir coeficiente de reflexión y de transmisión en la discontinuidad. Lo mismo que hicimos en el caso de alterna. El procedimiento es exactamente análogo. Entonces, aquí tendría una línea, la otra, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El voltaje de entrada a la primera línea sería este. Acá voy a tener un coeficiente de reflexión en la discontinuidad, gamma 1, 2, que sería la Z2 menos la Z01 sobre la suma, y un coeficiente de transmisión. Ahora, cuando la onda vuelve, se refleja en la carga y vuelve, ahora ojo que el coeficiente de reflexión, lo voy a llamar gamma 2,1 porque vengo de la línea 2 hacia la línea 1, es menos el gamma 1,2, porque ahora al que voy es 50 y vengo de 100. ¿Se ve? Se ve, bien. Entonces, bueno, esto, mírenlo con tranquilidad. Acá tengo el escalón incidente. En la discontinuidad aparece la primera reflexión, la onda transmitida, llega a la carga, se vuelve a reflejar. Cuando llega a la discontinuidad, parte se refleja y vuelve hacia la carga y parte se transmite hacia el generador. Y así el proceso es un poco más largo. ¿Se entiende la esencia de la idea? Sí, y se considera que los rebotes del primer tramo eh, vuelven a rebotar en el generador. Espera, el primer tramo que para vos, esta la primera línea. Claro, sí, sí. Por ejemplo, ese un tercio que vuelve al generador Claro, lo que pasa es que rebotaría. acá el gamma del generador es cero. Entonces, cuando Ah, está esta bien, reflejada llega acá, murió. está bien, está bien. La que va a aparecer de vuelta es esta, que en realidad es la transmitida de esto que viene acá. ¿De acuerdo? De acuerdo, bien. Si ahí el gamma del generador no hubiera sido cero, hubiera sido otra cosa, bueno, acá tendría la reflejada correspondiente que incide acá, parte se transmite y parte se refleja. Ya, más complicado. Bueno, ahí hay otro ejemplo, digo para que los miren, también con la misma historia. Y ahí tengo reflexiones en el generador también. Bueno, ese es otro ejemplo, es un cambio de espesor de la línea del PCB, y entonces, bueno, ocurrirían estas cosas. Bueno, y con esto ya voy terminando. Ahora quiero estudiar pulsos. Tengo el pulso incidente, llega a la carga, se refleja, el pulso reflejado vuelve hacia el generador, donde nuevamente se vuelve a reflejar y sucesivamente. Ahora, este pulso, consideremos un solo pulso, lo puedo pensar
como la UDT que tenía al principio, más otra UDT que se dispara un tiempo W, que es la duración del pulso. ¿Se ve? Sí, Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hice antes. Pongamos ese ejemplo. Tengo los coeficientes, B más. Entonces, disparo la primer UDT, en la línea roja. Y el ancho del pulso, disparo la segunda UDT que es negativa. Si esta era más 100, esta va a ser menos 100. ¿Se entiende? de acuerdo, sí. Y así voy obteniendo el gráfico sobre la carga. Llega el primero, levanta la tensión y cuánto vive esto hasta que llegue el escalón negativo. Y ahí lo hace bajar a cero. ¿De acuerdo? Y así voy obteniendo los correspondientes gráficos. Perdón, cuando Sí, sale en el generador, o sea, cuando pasa a ser cero, que sería cuando sale la segunda señal, la que es negativa, sí. ¿en la entrada hay menos 100 o hay la suma de los dos que sería cero? No, claro. Si yo me paro, por ejemplo, acá, me paro acá, estaba en 100, cuando llega el negativo lo anula, cero. Ok, ok. ¿Sí? Pero O sea, eso todavía no siempre llegó a la carga. Este gráfico es sobre la carga. ¿Sí? ¿De acuerdo? sí, sí, pero siempre hay que ir sumando todos los términos, digamos, cuando hacemos el... Exactamente. O sea, es lo mismo que hicimos con una UDT, tengo que superponer la positiva con la negativa, desplazadas en tiempo, nada más. El resto es exactamente igual que lo que hicimos antes. Bueno, y esto sería sobre el generador, digamos, del otro lado. Bueno, esto y con esto ya estoy terminando. Esto es una simulación. Ahí tienen ZL, 3Z0, Z del generador 3Z0. O sea, está, se va atenuando el pulso, la UDT. Este era sobreamortiguado, ¿no? Sí, ahora está un abierto y el generador es Z0. Cuando llega el generador, listo, se quedó ahí porque el generador era Z0. Ahora es un corto y adaptado en el generador. Vuelve el corto y llega el generador y se termina porque no hay otra reflejada. Ahí es todo Z0, o sea, como tendría que ser, adaptado. Listo, no hay onda reflejada, solamente hay onda directa. Ahí es un capacitor que no lo vamos a ver, pero la carga es un capacitor y lo que hace es cargar toda la línea al valor final de la tensión entre bornes del capacitor. En una inductancia, en la otra cara de la moneda. Y ahora va a poner una serie de pulsos. Ahí está todo acoplado, por lo cual no hay reflexiones. Ahora no está acoplado, y entonces empieza a haber reflexiones en la carga.
Y con eso terminamos. Bueno, estos son cosas similares a las que hemos visto. Bueno, creo que queda un solo punto que lo trato el jueves. ¿Y alguna pregunta? No, al menos no de mi parte. Bueno, ahora Pablo les va a explicar un par de problemas. Pablo, ¿está por ahí? Sí, estoy acá, Patricio. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo, perdón? ¿Me escuchan bien ahí? Hola, hola. Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, listo, Hola. te cedo la palabra. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a plantear dos ejercicios de la guía de líneas de transmisión. El primero que vamos a plantear va a ser el ejercicio 10, ¿ok? Bueno, yo voy a poner para compartir, ¿no? Así pongo para que se visualice cómo es la tablet. Denme un segundito que escojo la aplicación. Acá, a ver, tenía de Chrome. Ajá. Vamos un segundito. A ver, tenía de aplicación. Bueno, voy a poner toda la pantalla. O sea, cualquier cosa, si tiene alguna consulta, me interrumpe, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, díganme ahí, en todo caso, si se visualiza cómo es lo que estoy graficando en la tablet y se visualiza correctamente. ¿Se ve bien? Sí. Bien, listo, perfecto, ok. Bueno, entonces, vamos a plantear, o sea, el circuito y vamos a ver cuál es el objetivo del circuito que se va a plantear allá. En principio, como es el circuito que yo voy a plantear, es el siguiente. Voy a tener mi generador, ok, que va a tener una... Esperen que lo dibujo un poquito más abajo, si no me voy a entrar correctamente. Ahora sí. Tengo mi generador, ok, que va a tener su respectiva impedancia serie. Bien. Y aquí vamos a tener lo que, bueno, se llama como esa lineal derivación no stub. Ok, vamos a dibujarlo, que es esto que tenemos aquí. Bien, que en este caso, esta línea en derivación o stub, que como se le suele decir en la jerga, va a tener la particularidad de que va a estar a circuito abierto, terminada, ok, y va a estar dispuesto en serie con nuestra carga, que va a ser ZL. Bien, bueno. Esta línea de transmisión va a tener una impedancia característica, Z sub 0, y ahí tengo cerrado mi circuito. Tengo los valores, que los voy a expresar acá. Lo que yo sé que la impedancia de mi generador es 50 ohms, ¿ok? Tengo la impedancia característica de lo que va a ser mi stub o línea en derivación, que es 100 ohms. Y finalmente lo que tenemos es el valor de la carga ZL, que va a tener un valor de 50 ohms, va a ser compleja en este caso, menos J 25 ohms. La idea del ejercicio es la siguiente. Supóngase que inicialmente no tengo como es mi línea de transmisión en derivación en el circuito y tengo mi generador que lo acoplo directamente a mi carga. Para que se produzca la máxima transferencia de potencia, tiene que cumplirse la siguiente condición, que me dice que la impedancia del generador tiene que ser igual, en este caso, a nuestra carga conjugada. Claramente, si yo no dispusiera de esa línea de transmisión entre mi generador y mi carga, esta condición no se va a cumplir. ¿Okay? Lo que se hace entonces es introducir entre mi generador y mi carga, que en este caso, como es una línea de transmisión en derivación dispuesta en serie. Esto es como es lo que se coloca para lograr máxima transferencia de potencia, se lo denomina habitualmente como red adaptadora de impedancia. Puede ser, hay circuitos de los más diversos que cumplen con esta función. En este caso, voy a implementar esa red adaptadora de impedancia con esto que llamamos que es un stub, que está dispuesto en serie. Lo que voy a plantear entonces es la siguiente condición. Voy a plantear entre mi generador y mi línea de transmisión en derivación y stub, lo que me voy a llamar ZL', ¿ok? O también puede
puede ser visto como la impedancia de entrada que tengo en el generador. Para el planteo del ejercicio es lo mismo. Esta ZL' la voy a plantear de la siguiente manera. Va a ser la impedancia de mi stub dispuesto en circuito abierto, puede estar planteado en cortocircuito, va a cambiar en todo caso la ecuación de diseño, más la impedancia, mi carga ZL. Bien, bueno, la idea ¿cuál va a ser? Va a ser justamente, ahora sí, plantear la máxima transferencia de potencia con esta carga ZL'. O sea, lo que va a tener que cumplirse es lo siguiente. Z sub G va a tener que ser igual a ZL' conjugada, ¿ok? Donde esto lo igualo al valor de la impedancia de mi generador, que es 50 ohms. Para que se cumpla esto, tiene que suceder, bueno, uno se ve que ya se cumple, que es que mi red adaptadora de impedancia, que va a estar compuesta por mi línea de derivación o stub, no tenga pérdidas, que efectivamente se va a cumplir. Y segundo, que la impedancia vista por ese stub más mi carga ZL tiene que ser igual a 50 ohms. Esto implica que tiene que ser una impedancia resistiva pura. Lo que va a hacer entonces mi línea de transmisión en derivación stub es justamente, entre comillas, anular de alguna forma la parte compleja de mi carga. Bien, entonces, lo que tengo que plantear acá es, bueno, ¿cómo determino la impedancia de mi stub? Esto lo voy a determinar a partir de la expresión de la impedancia de onda. Bien, donde lo voy a plantear, si recuerdan del jueves pasado, planteamos un cambio de variables donde z es igual a menos L, entonces pongo la expresión de una línea de transmisión en función de L, donde L va a ser la longitud de mi línea de transmisión, ¿ok? Que es la siguiente, ZO, en el numerador tengo ZL más J, ZO, tangente de beta L, y en el denominador voy a tener ZO más J, ZL, tangente de beta por L. Esta ZL que tengo acá definida como es en esta expresión, no la confundan con la ZL de mi circuito. Básicamente es una expresión genérica que representa la impedancia de una línea de transmisión terminada con una carga ZL. Para nuestra configuración, que es el de una línea terminada en circuito abierto, ZL va a tender a infinito. Por lo tanto, el valor de esto lo puedo plantear como esta impedancia acá cuando ZL tiende a infinito. Bien, entonces eso me va a dar la impedancia del stub a circuito abierto. Yo pongo ya el valor, lo tienen igual en la teórica. Esto me va a dar menos J ZO sobre tangente de beta por L. Bien, bueno, ¿qué hago con esto? Esta expresión la voy a introducir justamente acá y voy a determinar cuánto tiene que valer esa longitud de mi línea de transmisión para que se produzca la máxima transferencia de potencia. Bueno, expreso la ecuación aquí abajo, ahí está. Me va a quedar lo siguiente, 50 ohms, que es la impedancia del generador. ¿Esto qué va a tener que ser igual? A la impedancia de mi stub en circuito abierto, ¿ok? Más el valor de ZL, que dijimos que era, por el dato, 50 ohms, menos J por 25 ohms. De acá obtengo cuánto tiene que ser el valor de la impedancia necesaria de mi stub o línea en derivación a circuito abierto, que tiene que ser igual a J 25 ohms. ¿Ok? Bueno, lo que hago ahora es directamente, acá empleo la expresión que determiné previamente, que es menos J ZO sobre
tangente de beta por L. Bien, reemplazo por lo que tengo como dato, que es la impedancia característica. Esto sería menos J por 100 ohms. Eso sobre tangente de beta por L. Eso que va a tener que ser igual a J por 25 ohms. ¿Ok? De acá planteo un despeje y voy a llegar al siguiente valor, que es la tangente de beta por L tiene que ser igual a menos 4. Bueno, de acá voy a determinar el valor de longitud de mi línea de transmisión en derivación, para lo cual planteo que beta constante de fase por L la longitud lo expreso como 2pi sobre lambda, donde esto es beta mi constante de fase, ¿okay? Por la longitud. Esto lo igualo a arco tangente de menos 4 y obtengo el siguiente valor. Vamos a ver esto que opina. Me va a dar que la longitud es menos 0,221 lambda. Bueno, terminamos el ejercicio, listo. Podemos decir otra cosa. No, hay que analizar el resultado que me está dando. Acá tengo una longitud que es negativa. Esto no puede ser negativo, tiene que ser positivo, ¿ok? ¿De dónde viene este problema que da negativo? Bueno, es por lo que llamas una cuestión de la función arcotangente, ¿no? Que de acuerdo como es en el cuadrante, acá tengo X y acá tengo Y, ¿ok? Forma genérica. Yo sé que en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, como es, la función va a ser negativa. Entonces, cuando esté en el cuadrante 2, lo que voy a hacer para justamente que este resultado no me dé negativo es plantear la siguiente modificación, que es la siguiente. Beta por L igual a 2pi sobre lambda por L. Eso va a ser igual a el arco tangente de menos 4 más pi. Acá no estoy inventando nada, tiene que ver con la característica de esta función que es el arco tangente. Ahora sí, si calculo la longitud final, esto me da 0,289 lambda. Bien, ¿es la única solución esta? No. De hecho, como acabo de mencionar que para el cuadrante 4 también, o sea, se considera justamente que el arco tangente de un valor que es negativo. Para ese caso, en el caso de estar en el cuadrante 4, voy a tener otra solución. Esto es 2pi sobre lambda por L. Lo igualo a arco tangente de menos 4 más 2pi. Y esto me da L es igual a 0,789 lambda. Bueno, estas dos no son las únicas soluciones. Voy a tener en estricto rigor infinitas soluciones. Lo que voy a tomar yo siempre va a ser el valor de longitud mínima. ¿Por qué? Por una cuestión de implementación. Voy a plantearle la solución con una longitud que sea lo menor posible. Fíjense que si yo siguiera planteando estos casos, le sumo 3pi, 4pi, 5pi, y así sucesivamente, voy a tener que las longitudes van a ser, si mal calculadora, me va a quedar planteado algo de esta forma, más n por lambda sobre 2, donde n es igual a 0, 1, 2, etc. O sea, esto tiene sentido porque en la medida que yo suma longitudes de lambda sobre 2, se va a cumplir el valor que me va a satisfacer la solución requerida, que el arco tangente como ese beta por L, la tangente sea menos 4. O sea, no hay una única solución en estos casos. Hay infinitas y las soluciones están espaciadas por longitudes que son lambda sobre 2. ¿Okay? Luego, si tienen que aplicar la implementación física de esto, bueno, tienen que determinar la frecuencia de operación
la velocidad de propagación en la línea de transmisión y con eso obtener lambda y obtienen el valor final. ¿Se entendió el ejercicio? O sea, tienen que tener cuidado con esto que está acá, sobre todo. O sea, si alguien pone en un examen una longitud negativa, va a estar muy mal. O sea, le tiene que hacer ruido si tienen un resultado como este. ¿Ok? Bueno, acá se salva de esta forma, sumando pi o sumando directamente múltiplos de n por pi y obtengo la longitud cada. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda que quieran plantearme? Tenía una duda más conceptual, Pablo, respecto Sí, al, o sea, cómo está planteado el ejercicio, o sea, sí. el circuito en sí. ¿Cómo es que con la línea abierta igual, dicho mal y pronto, llega algo a la carga? O sea, ¿cómo es que ¿Dónde? A ver, ¿a qué te referís? al ¿Acá? estar claro, al ser el estuve en el circuito abierto, Sí. cómo es que básicamente se ¿Cuál es la transfiere duda que algo? tenés? ¿Cómo es que se transfiere algo del generador a la carga? ¿Cómo se va a transferir? Si yo planteo cuánto vale esta impedancia ZL', en esta condición, esta ZL' va a ser igual a 50 ohms. Por lo tanto, en esta condición se va a cumplir que ZG, que es la impedancia de mi generador, va a ser igual a ZL' conjugado. Esta es la condición que tiene que cumplirse para que haya máxima transferencia de potencia. Como mi línea de transmisión en derivación es una línea sin pérdidas, no voy a tener disipación de potencia en la línea. Por lo tanto, toda la potencia, en este caso, va a ser sí o sí transferida a la carga. Viene de aplicar la condición esta, que es de máxima transferencia de potencia. Es lo mismo, lo único que tuve que agregar este circuito, que es mi línea en derivación stop, para que se cumpla la máxima transferencia de potencia. Podría haber colocado, a ver, si es J25 el valor, bueno, un inductor. No es el planteo del ejercicio, porque plantea agregado una línea de transmisión. Pero en cuanto a la solución del problema, si yo agrego como es en serie a mi carga una reactancia que es J25 ohms, tengo básicamente resuelto el problema de máxima transferencia de potencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, ¿Ahí? sí, lo del criterio de máxima transferencia sí, pero preguntaba por el lado de que no hay cobre uniendo el generador con la carga al estar en circuito abierto. ¿A qué te referís? ¿A mi línea de transmisión? ¿A esto que está acá? No, no, no Claro, es, sí, perdón, no está abierto. Vos porque ves una línea, estás pensando en continua. es probablemente, sí. Una, Claro. una Ah, ok, línea te referías. abierta es una impedancia. Ujú. Claro, sí, eso recuerdo de que lo vimos como que se refleja cuando está por los circuitos, circuito abierto. Eh, el tema es que acá lo veo como dos circuitos separados por aire, entre comillas. Claro, pero No, digamos, es una entre línea. esos dos conductores hay capacidades hay inductancias y capacidades. Ah, está bien, o sea, se transmite por Tengo aire entonces. acoplamiento ahí, o sea, no lo veas como Eso algo es una de... línea. Está bien, Poner un generador. coaxil, digamos, poner lo que quieras, dos cables paralelos, un coaxil o lo que quieras poner, es una línea, tiene una impedancia. Bien, bien, bien. Y lo que vimos la clase pasada, una línea abierta presenta una impedancia a la entrada, que Es no es esto que tenemos Z0. acá. Excelente. Esta es Sí, la sí. impedancia que representa la línea de transmisión terminada en circuito abierto. Es eso, básicamente. Siempre nos va a dar algo que es complejo si no tiene pérdidas. ¿Mm? Genial. O sea, y visto desde el lado de la carga también, o sea, veo una impedancia, no es, o sea, ve Claro. algo desde el lado A de... ver, también se podría haber planteado el problema, en vez de terminado en circuito abierto, terminado así en cortocircuito. Va a cambiar en todo caso esta presión de esta impedancia, que va a dar como es, si mal no recuerdo, daría, en este caso, daría así. Si tengo como es esa línea en derivación cortocircuitada. Bueno, habría que plantear básicamente la condición para máxima transferencia de potencia usando esta expresión en vez de usar la que está determinada para el problema, pero se puede plantear también de esa forma. ¿Okay? Ok, perfecto. Tu línea de transmisión te representa una impedancia que si no tengo pérdidas va a ser como es, para el caso que está terminado en circuito abierto con circuito, va a ser imaginaria pura siempre. ¿Mm? O sea, se comporta como un comportamiento capacitivo o inductivo finalmente. ¿Mm?
Genial. ¿Y es la separación, o sea, físicamente la separación del circuito abierto, esa importa? Ajá. Y depende de la línea de transmisión que se implemente, o sea, con algunas líneas, pasa que bueno, hay infinidad de líneas de transmisión y muchas que se implementan a nivel de PCB. Algunas Bien, líneas ok. son este tipo de línea, como es dispuesta, estar en serie, son difíciles de implementar, en algunos casos no. Tienen que ver, o deberían ver, o sea, líneas de transmisión en algunas configuraciones implementadas en PCB, es posible implementar este circuito. ¿Okay? También, o sea, hay circuitos en los cuales esta línea de transmisión, en vez de estar en serie, está en paralelo con la carga. ¿Okay? Eso tal vez, o sea, para las líneas que uno está acostumbrado, para uno desfilar sería algo más palpable. Pero bueno, es una implementación posible, pero va a depender del tipo de línea de transmisión que esté considerando. Para el ejercicio, es válido esto. ¿Okay? Ok, gracias. No, por favor. Bueno, ok. Este sería el ejercicio 10, entonces. Vamos a plantear otro ejercicio, que es más o menos queda 10 minutos, pero es más cortito inclusive, que es el 12. Ok, esperen que no sé por qué no puedo bajar más. Bueno, sigo escribiendo acá. Ok, listo. Bueno, el ejercicio 12 me dice cómo es que tengo una línea de transmisión que es la RG 58, ¿ok? Esta es una línea de transmisión comercial, o sea, la buscan, o sea, googlean y la van a encontrar, bastante empleada, que es de una impedancia característica de 50 ohms, ¿ok? No es la única, hay un montón más, o sea, por ejemplo, la RG 213 es otra línea de transmisión de impedancia característica de 50 ohms, tiene otras propiedades en cuanto a atenuación, pero bueno, para el problema básicamente utilizamos una línea de transmisión de 50 ohms. Lo que nos dice el problema, primero es que es una línea de transmisión, o sea, es una línea de bajas pérdidas. Esto es lo que nos dice. Bien, bien. A las frecuencias de operación que consideremos, ¿ok? Me da como dato, bueno, la impedancia característica ya la mencioné, es 50 ohms, esto es lo que dice la hoja de datos del fabricante. La capacidad por unidad de longitud, que va a ser 93 picofaradios sobre metro, y me va a dar la atenuación, ¿ok? A, que la voy a evaluar en dos frecuencias, es lo que me dice el problema. Una va a ser 21,3 dB cada 100 metros, ¿ok? Suele estar especificado de esa forma, o en, ¿cómo es? En pies, para otro sistema en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, pero si no, va a estar especificado como es en dB cada 100 metros. Esto es para una frecuencia de 100 MHz, ¿ok? Y una atenuación de 91,9 dB cada 100 metros. Esto una frecuencia de 1 GHz. Puede esperarse, conforme se incrementa la frecuencia, se va incrementando la atenuación. El problema me pide determinar cuánto vale L, o sea, la inductancia por unidad de longitud. ¿Cuánto vale R? Resistencia por unidad de longitud. A 100 MHz y 1 GHz. Para ambos casos, G, que es la conductancia por unidad de longitud, se va a considerar 0 y pide determinar adicionalmente cuánto vale la velocidad de propagación y cuánto vale K, que va a ser el factor de velocidad, o sea, la relación entre la velocidad de propagación de la línea y la velocidad de propagación en el espacio libre. Bien, bueno, en principio, cuando consideramos una línea de bajas pérdidas, ¿sí? El planteo para que esto ocurra, las condiciones son estas, ¿ok?
mucho mayor a R y omega C mucho mayor a G. Bueno, acá no lo analizamos porque ya sabemos, ya el fabricante nos dice que es una línea de bajas pérdidas. Ahora, en estricto rigor, como tengo pérdidas, por más que las pérdidas sean bajas, como en este caso, la impedancia característica va a ser compleja. ¿Ok? Voy a tener algo planteado así, donde la parte real va a ser Z2' y la parte imaginaria va a ser ZO' segunda. ¿Ok? Ahora, como es lo que se hace en estos casos cuando se considera que es una línea de bajas pérdidas, es como ese despreciar la parte imaginaria. De hecho, el dato del fabricante es que la impedancia característica es 50 ohms, ¿no? No dice 50 ohms menos J 0, algo, no dice en todo el rango de frecuencias la impedancia característica es 50 ohms. Eso es lo que me dice el fabricante. Por lo tanto, en este caso, más sabiendo que es una línea de bajas pérdidas, está bien considerar esto, que la parte real va a ser mucho mayor a la parte imaginaria, por lo tanto, la impedancia característica, quiere decir que es aproximadamente igual a Z2', donde esto era así, utilizo una expresión que ya es conocida, y si no se acuerdan, la tienen en el apunte teórico, que va a ser igual a raíz de L sobre C. ¿Ok? Bueno, trabajo un poco estas expresiones, esta expresión que tengo acá, Z2 es igual a L sobre C. Bueno, se lo conozco, es dato del problema, al igual que la impedancia característica, y acá obtengo la inductancia por unidad de longitud, que me va a dar esto, y el valor que me da, reemplazando por los valores, va a ser 233 nanohenry sobre metro. Este es el valor de L. Esto, disculpen un momento, chicos. Disculpen, estoy un poquito resfriado. Bueno, esto, el valor de inductancia por unidad de longitud, va a ser la misma para ambas frecuencias. Lo que va a cambiar va a ser, como cambia la atenuación en la frecuencia, lo que va a cambiar en este caso va a ser directamente R. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta aproximación que es de bajas pérdidas, línea de bajas pérdidas, prácticamente utilizo los mismos parámetros que una línea sin pérdidas, lo que no va a ser, lo que va a ser distinto va a ser alfa, que es nuestra constante de atenuación, ¿ok? Que va a ser distinto de cero. Bueno, en primer lugar, vamos a considerar para una frecuencia de 100 MHz. En este caso, tengo expresada la atenuación de la siguiente forma: 21,3 dB cada 100 metros. Bueno, esto para poderlos utilizar en mi expresión de la expresión va a ser igual a, aplicando la transformación, 2,45 Nepper sobre 100 metros, lo que es igual a 0,0245 Nepper sobre metro. Y ahora sí, con esto expresado como es el Nepper sobre metro, voy a la presión, que esto lo tiene en el apunte teórico, ¿ok? De cuánto vale la constante de atenuación para el caso de una línea de transmisión de bajas pérdidas, que va a ser directamente R sobre 2 por raíz de C sobre L, lo que va a ser igual a R sobre 2 veces la impedancia característica. De acá obtengo lo que me interesa, que es R. ¿Ok? Me queda expresado de esta forma: 2 veces la impedancia característica por la atenuación. ¿Ok? Y este resultado me da finalmente 2,45, 43, 45.
Entonces, 2,45 ohms sobre metro. Ok. Obtengo como es el primer resultado. Ahora tengo que calcularlo, hacer lo mismo, pero para una frecuencia de 1 GHz. A diferencia de L y S, esto va a cambiar con la frecuencia porque tengo una mayor atenuación. Por lo tanto, alfa, nuestra constante de atenuación va a ser mayor. Aplico como es el mismo razonamiento que en el caso anterior. O sea, en este caso, alfa vale, y ya casi termino con esto, 91,9 dB cada 100 metros, ¿ok? Y esto expresado en Nepers me va a dar 0,106 Nepers sobre metro. Esto es lo que voy a utilizar para calcular R, que ya tengo la expresión determinada anteriormente, o sea que R, por el análisis previo que hice, me queda expresado como 2 veces la impedancia característica de la línea por alfa, ¿ok? Y esto me da un R que es igual a 10,58,6 ohms sobre metro. Como despegarse, la resistencia por unidad de longitud se incrementa, es superior a 1 GHz respecto a 100 MHz. Y lo que quedaría, lo que restaría, en este caso, sería determinar cuánto vale la velocidad de propagación. Esto lo planteo directamente como 1 sobre raíz de L por C. Tengo L, tengo C, o sea, pongo directamente el resultado final, que me da 2,15 por 10 a la octava metros sobre segundo. Y finalmente, K, que es la relación entre la velocidad de propagación y la velocidad de propagación en el espacio libre, que es 3 por 10 a la octava. Esto me da 0,716 y si lo expreso de forma porcentual, finalmente esto me da 71,6%. Bueno, este es el problema terminado ya, es más cortito y creo, pero yo analizándolo un poco más, o sea, simple en el procedimiento y conceptualmente que el ejercicio anterior. ¿Se entendió? O sea, ¿hay alguna duda con esto? Sí, sencillo. Bien. Bueno, lo doy por entendido entonces. Bueno, sería eso, chicos, el aporte, o sea, de los ejercicios de líneas para la clase de hoy. La clase que viene, bueno, ya verán ejercicios con transitorios en líneas. Digo, no sé, deseo la palabra a Patricio si tiene algo para agregar. Bueno, no, por hoy nada más, nos dejamos en libertad. ¿Te puedes quedar un segundito, Pablo, que quiero hablar una cosa con vos? No hay ningún problema. Genial, gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego, hasta el jueves.